Octubre de 2008. Mientras las portadas del mundo hablan de quiebras, rescates y pánico, en los pasillos de Wall Street se respira algo parecido al fin del juego. En apenas unas semanas, Lehman Brothers, uno de los gigantes históricos de la banca de inversión, se desploma bajo toneladas de deuda tóxica. Los mercados se congelan, el crédito se seca, las bolsas se hunden. El Congreso de Estados Unidos aprueba a contrarreloj un paquete de rescate de más de $700.000 millones para evitar que todo el sistema financiero arrastre al resto de la economía mundial. Millones de personas pierden su empleo, millones de familias pierden su casa, sus ahorros y, sobre todo, pierden la fe en los bancos y en la palabra seguridad cuando viene de un gobierno. En medio de ese colapso, lejos de los focos, viaja silencioso un PDF de apenas 9 páginas. No lleva el logo de ningún banco central, no está respaldado por un fondo de inversión, ni lo presenta un premio Nobel de Economía en una conferencia de Davos. Llega como llegan las ideas peligrosas de verdad, a una pequeña lista de correo de criptógrafos y programadores. El título es frío, casi aburrido para cualquiera que no entienda lo que está leyendo: Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dinero electrónico entre pares. Nada más. Nadie lo sabe todavía, pero ese texto compacta dentro una idea que no solo cuestiona a los bancos, sino la propia forma en la que el mundo ha entendido el dinero durante siglos. 3 meses después, el 3 de enero de 2009, esa idea deja de ser teoría y se convierte en código ejecutándose en un ordenador real. Ese día se mina el primer bloque de la red, el famoso bloque Génesis. Es la primera piedra de un sistema que no pide permiso a nadie. Dentro de ese bloque aparece un mensaje grabado para siempre, una especie de nota escondida en los cimientos del edificio. The Times 03/Ham/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. El creador elige como mensaje inicial un titular de prensa sobre otro rescate bancario en el Reino Unido. No es casualidad. Es una declaración de guerra silenciosa. Quien escribe ese bloque firma con un nombre que nadie reconoce: Satoshi Nakamoto. No se sabe si es japonés, británico, americano, europeo, si vive en un pueblo perdido o en una gran ciudad, si trabaja solo o en grupo. No hay fotos, no hay conferencias, no hay entrevistas. Solo hay correos en listas de criptografía, mensajes en foros y un repositorio de código. Y, como huella más pesada de todas, aproximadamente 1 millón de bitcoins minados en los primeros meses del proyecto que nunca se han movido. Una fortuna que, al precio de hoy, equivale a decenas de miles de millones de dólares. Una de las mayores fortunas del planeta completamente inmóvil desde 2009. Durante más de 15 años periodistas, investigadores, analistas forenses del lenguaje, expertos en ciberseguridad y curiosos de medio mundo han seguido cada pista disponible. Han medido horarios de conexión, analizado expresiones, comparado patrones de escritura, revisado commits de código, rastreado dominios y han señalado sospechosos una y otra vez. Porque Satoshi no solo lanza Bitcoin, también crea, sin querer o queriendo, el mayor mito de la era digital. El documento técnico que envía Satoshi no promete riqueza rápida ni inversiones mágicas. Explica con precisión quirúrgica un sistema de dinero electrónico entre personas, en el que no intervienen bancos, ni procesadores de pago, ni gobiernos. Un sistema donde no hace falta confiar en alguien, porque el propio diseño hace que la confianza sea innecesaria. Propone una red abierta donde cualquiera puede verificar las transacciones, y donde el derecho a escribir en el libro contable global se gana demostrando trabajo computacional. A ese mecanismo lo llama Proof of Work, prueba de trabajo. Cada bloque de transacciones se apoya matemáticamente en el anterior, encadenado con códigos criptográficos que lo hacen prácticamente inalterable. Nace, por primera vez, una forma práctica de dinero digital que no tiene un dueño central. Nace la idea de una cadena de bloques que no se puede borrar ni manipular sin rehacer todo su pasado. Al principio casi nadie parece darse cuenta de lo que significa. La mayoría de los que reciben el PDF lo leen por encima, algunos lo archivan, otros ni contestan. Solo unos cuantos veteranos del movimiento cypherpunk levantan la cabeza.
Entre ellos hay nombres que llevaban una década soñando con algo parecido y fracasando en el intento. Ueda, creador de B-Money, y Nick Szabo, autor de BitGold, aparecen en escena. El propio Satoshi cita a Wei Dai en el White Paper como referencia directa. Para entender lo que hace Bitcoin, hay que entender que Satoshi no inventa todo desde cero, toma piezas que otros habían creado, las combina de una forma que nadie había logrado y las convierte en un sistema funcional. Uno de los primeros en engancharse es Hal Finney. Hal es un programador brillante, veterano del movimiento cypherpunk, obsesionado durante años con la criptografía y la defensa de la privacidad online. Es de los primeros en responder al mensaje inicial de Satoshi. Le interesa la propuesta, se mete al código, envía correcciones, hace preguntas, propone mejoras. Se convierte en el primer aliado real del proyecto. Mientras el resto del mundo habla de hipotecas basura, Lehman y rescates bancarios, dos programadores intercambian correos sobre un sistema de dinero que no necesita bancos. En enero de 2009, Satoshi publica la primera versión del software de Bitcoin, la 01. Sube el código a SourceForge, una plataforma pública de desarrolladores. Es un programa en C++ que cualquiera puede descargar y ejecutar en su ordenador. Ese mismo mes, Satoshi corre el programa y la red Bitcoin se pone en marcha oficialmente. El bloque Génesis se mina el 3 de enero de 2009. A partir de ahí, cada bloque validado trae consigo una recompensa, 50 bitcoins nuevos que van al minero que resolvió primero el problema criptográfico asociado. Es una especie de lotería matemática. Los mineros usan sus ordenadores para competir entre sí, probando millones de combinaciones por segundo hasta encontrar la respuesta correcta. El primero que lo consigue añade el nuevo bloque a la cadena y recibe la recompensa. No hay banco central que emita monedas, es la propia red la que, mediante reglas de código, decide cuándo y cómo nacen nuevos bitcoins. La cadena de bloques funciona como un gran libro contable público, una base de datos que guarda todas las transacciones de la historia de Bitcoin, desde el bloque Génesis hasta el último bloque minado. Cada bloque incluye una lista de movimientos, quién envía, quién recibe y cuánto. A y B no se llaman A y B en realidad, son direcciones alfanuméricas. Pero todos podemos ver qué direcciones interactúan. Lo que mantiene la seguridad es que cada bloque incluye una huella criptográfica del anterior. Si alguien quisiera alterar una transacción pasada, no bastaría con cambiar una línea, tendría que rehacer ese bloque y todos los que vienen después, más rápido de lo que el resto de la red está minando nuevos bloques. Con el poder computacional distribuido por todo el planeta, esa tarea se vuelve prácticamente imposible. Es como intentar reescribir toda la historia financiera de Bitcoin mientras millones de máquinas vigilan que nadie cambie una coma. El bloque Génesis entrega 50 Bitcoins, pero hay un detalle clave, nadie puede gastar esa recompensa. Está programada para quedar bloqueada para siempre. Es una especie de reliquia fundacional, una marca en la piedra que dice, aquí empezó todo. A partir de ese momento, la red está viva. Cada nuevo nodo que ejecuta el software se conecta, recibe la cadena de bloques completa, verifica que todo cuadra y contribuye con su poder computacional. Cuantos más nodos y mineros se suman, más difícil es atacar la red y más robusto se vuelve el sistema. Los primeros usuarios hablan directamente con Satoshi. Le escriben correos, abren hilos en foros, le reportan errores, le piden aclaraciones. Satoshi contesta, ajusta el código, corrige vulnerabilidades, responde en tono calmado, casi siempre técnico, nunca emocional. No pide donaciones, no pide fama, no pide inversiones. Su obsesión parece ser que el sistema funcione y que la gente lo entienda. El 12 de enero de 2009 tiene lugar un momento histórico que en ese momento casi nadie registra, la primera transacción de Bitcoin entre dos personas. Satoshi envía 10 Bitcoins a Hal Finney. Al ha descargado el programa, se ha conectado a la red y recibe esas monedas digitales desde el ordenador de Satoshi. Es la prueba de fuego. Dos máquinas separadas intercambian valor real sin bancos, sin PayPal, sin Visa, sin permisos. Un simple mensaje firmado criptográficamente y validado por la red.
El concepto de dinero entre pares deja de ser una idea abstracta y se convierte en algo que sucede. Durante meses, la red Bitcoin es un pequeño laboratorio. Apenas unos cuantos nodos, la mayoría manejados por programadores curiosos o entusiastas de la criptografía. Satoshi mina bloques con su ordenador personal, los demás hacen lo mismo. Cada bloque sigue entregando 50 bitcoins. Pero en términos de mercado, esos bitcoins no valen nada. No hay un precio oficial, no hay exchanges, no hay liquidez. Son fichas dentro de un experimento. Poco a poco, sin embargo, empieza a formarse una comunidad. Más programadores se suman, revisan el código, lo mejoran, lo compilan para otros sistemas operativos, escriben documentación. Para coordinar el desarrollo, Satoshi crea un foro, Bitcoin Talk. Ahí publica novedades, discute el roadmap, responde dudas y se deja ver con más frecuencia. En sus mensajes aparecen pequeños detalles que para cualquiera pasarían desapercibidos, pero que los cazadores de pistas analizan al milímetro. Y usa ortografía británica en palabras como Caller o Faber, lo que sugiere educación o influencia inglesa. Suele dejar 2 espacios después del punto, costumbre típica de quienes aprendieron mecanografía en máquinas de escribir. Esas pequeñas huellas llevan a algunos a pensar que Satoshi podría estar en Reino Unido, Irlanda o, al menos, en un uso horario cercano. Otros piensan en alguien estadounidense con formación británica. Nada concluyente, pero son migas de pan. A medida que la red crece, aparece un pequeño núcleo duro alrededor de Satoshi. Desarrolladores como Gavin Andresen, Mike Hearn, Marty Malmy y otros comienzan a contribuir seriamente al proyecto. No hay sueldos, no hay contratos. Hay una idea común, construir un sistema de dinero que no dependa de bancos ni gobiernos. Cada Cameral Código es un ladrillo más en esa dirección. En mayo de 2010 ocurre un evento que después se convertirá en leyenda, un programador llamado Laszlo Anjes compra 2 pizzas entregadas a domicilio a cambio de 10.000 bitcoins. Es la primera transacción comercial conocida usando Bitcoin como medio de pago real. Hoy esas pizzas valdrían cientos de millones, pero en ese momento el gesto vale más por lo simbólico que por el valor. Alguien ha usado Bitcoin para comprar algo tangible en el mundo físico. El experimento se ha colado en la economía real. Conforme aumenta el número de usuarios, empiezan a aparecer los gráficos de precio, los primeros intercambios, los primeros mercados informales. Bitcoin deja de ser un juego interno de programadores y se convierte lentamente en un activo. Se habla de él en foros de inversión, en blogs de tecnología, más tarde en medios financieros. El precio deja de ser cero y empieza a moverse. Junto con el valor, crece otra cosa, la curiosidad por el creador. Los patrones de actividad de Satoshi empiezan a estudiarse como si fueran los movimientos de un CEO de una compañía cotizada. El desarrollador suizo Stephen Thomas analiza meticulosamente las horas a las que Satoshi publica en foros y envía correos. Traza un gráfico. El resultado es claro, hay una franja horaria, entre las 5 y las 11 de la mañana según el meridiano de Greenwich, donde Satoshi nunca escribe nada. Ni una sola vez. Eso recorta posibles ubicaciones. Todo apunta a que vive en una zona horaria donde esas horas corresponden a la noche profunda, probablemente durmiendo. Europa Occidental, Reino Unido, costa este de Estados Unidos. Nada definitivo, pero el círculo se estrecha. El código también habla. Bitcoin está escrito en C++, un lenguaje robusto y complejo, no precisamente amigable para principiantes. Satoshi utiliza convenciones de estilo como la notación húngara para variables y el prefijo C en los nombres de clase, algo muy típico en desarrolladores formados en los años 90, especialmente en entornos influidos por Microsoft. Esto sugiere que quien está detrás tiene una larga trayectoria como programador profesional, no un aficionado ocasional. Si en 2008 ya codifica así y lleva al menos 15, 20 años programando, su edad en ese momento ronda probablemente los 40, 50 años. Hoy sería un adulto mayor, si sigue vivo. Conforme Bitcoin empieza a salir de los foros técnicos y entra en la prensa generalista, la figura de Satoshi se vuelve incómoda.
Su nombre aparece en artículos, en blogs, en debates. Todo el mundo quiere saber quién es. Algunas miradas se dirigen naturalmente hacia Wei Dai y Neke Sabo, los padres conceptuales de B-Money y BitGold. Wei Dai fue el primero al que Satoshi escribió para pedirle permiso de citarlo. Sabo había descrito un sistema extraordinariamente parecido años antes. La comunidad empieza a jugar al quién es quién. Ellos, sin embargo, niegan ser Satoshi. Sus estilos de escritura, su código, sus tiempos y sus propias declaraciones no encajan con el patrón de Nakamoto. A finales de 2010 se produce un giro silencioso. Satoshi empieza a intervenir menos. Sus mensajes son cada vez más puntuales, más técnicos, menos frecuentes. El peso del desarrollo ya no recae solo en él. Gavin Andresen se convierte poco a poco en la figura central del mantenimiento del código. En un momento clave, Satoshi le da a Gavin acceso al repositorio principal y a la clave de alertas de la red, una herramienta que permite enviar avisos globales a todos los nodos en caso de emergencia. Es un gesto muy concreto, el creador está cediendo el control. Poco después, Satoshi envía sus últimos parches, hace unas pocas correcciones más, comenta algunos hilos y se va apagando del día a día. El 23 de abril de 2011 escribe su último mensaje conocido: he estado trabajando en otras cosas. Bitcoin está en buenas manos con Gavin y el resto. Fin. Después de esa frase, no hay más correos, no hay más posts, no hay más código firmado por él. Desaparece. A partir de que su figura se borra del mapa, la narrativa cambia. Bitcoin ya no es el proyecto de Satoshi, es una red descentralizada con actores, empresas, exchanges, mineros grandes y pequeños, reguladores mirando de cerca y millones de dólares en juego. La atención mediática se dispara y, con ella, la obsesión por el misterio. Si el sistema crece, ¿quién tiene ese millón de bitcoins del principio? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Por qué no los toca? Las teorías se multiplican. Uno de los primeros en estar bajo la lupa es el propio Hal Finney. Fue el primer receptor de una transacción, uno de los primeros en minar bloques, un programador brillante con el perfil técnico perfecto. El periodista Andy Greenberg, de Forbes, investiga a fondo. Analiza correos, entrevista a Al, compara estilos de escritura mediante análisis lingüístico forense. La empresa contratada concluye que el texto de Satoshi se parece más al que al de cualquier otro candidato analizado. Durante un tiempo, la sospecha parece fuerte. Sin embargo, la cadena de bloques y los correos originales muestran otra cosa. Al realmente recibe esos 10 bitcoins desde una dirección que no controla, conserva los emails de Satoshi y su propia historia encaja como colaborador, no como creador. Al muere en 2014 víctima de la ELA, venerado por la comunidad, y muchos acaban aceptando que fue una pieza clave, pero no el autor. En paralelo aparecen teorías más exóticas. 3 hombres, Neil King, Vladimir Oxman y Charles Bra, registran una patente en 2008 que incluye una frase muy similar a una del bit paper de Bitcoin. Computationally impractical to reverse. Días después de esa patente se registra el dominio bitcoin.org. Las coincidencias son tantas que varios medios señalan directamente hacia ellos. Cuando los periodistas los contactan, todos niegan tener algo que ver con Bitcoin. La historia se enfría. En 2013, el informático Ted Nelson lanza otra hipótesis, sugiere que Satoshi podría ser Shinichi Mochizuki, un matemático japonés conocido por sus trabajos profundamente abstractos en teoría de números. El argumento se basa en el nivel de sofisticación matemática del sistema. Pero Mochizuki lo niega de inmediato, no hay conexiones técnicas ni personales que lo sostengan. La prensa no se detiene. The New Yorker, The Guardian y otros medios apuestan por diferentes nombres, Gavin Andresen, Chad McKellogg, desarrolladores de Mt. Gox, incluso teorías conspiranoicas que apuntan a agencias gubernamentales. En los foros salen otros candidatos. Dustin Trammell, expertos en seguridad, figuras de la primera generación cypherpunk. Nada se confirma. Cada hilo de investigación acaba en un callejón sin salida. Mientras tanto, Bitcoin madura.
El volumen de transacciones aumenta, surgen las primeras grandes casas de cambio, el precio explota y luego colapsa varias veces. Entra dinero institucional, aparecen empresas montadas alrededor del ecosistema, se crean productos derivados, futuros, fondos, custodios. Bitcoin pasa de ser un experimento a ser un activo global con enemigos poderosos y defensores fanáticos. Con el crecimiento llega el primer gran choque interno, el problema de la escalabilidad. Cada bloque tiene un límite de 1 megabyte de datos. Mientras la red es pequeña, ese límite es suficiente. Pero a partir de 2015 los bloques empiezan a llenarse. Las transacciones se acumulan en cola, el tiempo de espera sube, las comisiones también. La discusión es inevitable. ¿Aumentamos el tamaño de los bloques o buscamos otra solución? Gavin Andresen y otros desarrolladores proponen una actualización que permita bloques más grandes. Se plantea BitConnect, una versión del software que eleva el tamaño a 8 megabytes y busca permitir más transacciones por segundo. Del otro lado, un grupo de desarrolladores vinculado a una nueva empresa llamada Blockstream defiende mantener los bloques pequeños y resolver la escalabilidad con soluciones de segunda capa, como Lightning Network. Detrás de cada postura hay una visión de negocio distinta, o se escala en la cadena principal o se construyen servicios encima. La batalla no es solo técnica, es política. Gavin lanza una propuesta formal de mejora, el BIP 101, que requiere que al menos el 75% de las rate, es decir, de los mineros, la adopte para activarse. Mientras los mineros intentan entender qué apoyar, van a los dos centros de discusión más importantes, Bitcoin Talk y el subreddit r/Bitcoin. Y ahí ocurre algo que choca con todos los ideales originales del proyecto, comienza la censura. Los moderadores de esos espacios empiezan a bloquear debates sobre BitConnect, borran mensajes, expulsan usuarios, prohíben siquiera mencionar ciertas propuestas. El argumento es que esas discusiones confunden a los novatos o ponen en riesgo la red. Pero el trasfondo parece otro, preservar una línea única de desarrollo alineada con ciertos intereses. Con el tiempo se revela que tanto el foro como el subreddit están controlados por la misma persona, con posibles vínculos económicos con Blockstream. En filtraciones aparece una frase que resume su postura: este es un sitio web privado, no tengo obligación ética de permitir libertad total de expresión.